¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación sin salida? Como si estuvieras rodeado de problemas y sin esperanza de cambio. Ahora, imagina estar detrás de las rejas, no por un error que cometiste, sino por una acusación falsa. Imagina ser traicionado por aquellos que deberían protegerte, arrancado de tu hogar y arrojado a un lugar sombrío, rodeado de criminales, asesinos y traidores. Eso fue exactamente lo que le pasó a José. Él no estaba solo preso, estaba en el peor tipo de prisión, la prisión de los prisioneros del rey. El lugar donde se arrojaba a los que desafiaban al faraón, un lugar donde nadie tenía esperanza, solo esperaba la ejecución. Pero, ¿y si te dijera que incluso allí, lo más profundo de ese calabozo, Dios aún estaba al control? Esta historia no es solo sobre José, puede ser sobre mí y sobre ti, porque muchas veces, cuando todo parece perdido, Dios ya está preparando algo más grande. Así que quédate conmigo hasta el final, porque esta historia puede cambiar tu forma de ver las dificultades de la vida, el sueño y la traición. Antes de estar en prisión, José tenía un sueño, no un sueño cualquiera, sino un sueño dado por Dios. Él veía su vida siendo exaltada, veía un futuro de grandeza, pero nunca imaginó el precio que tendría que pagar por eso. Era joven, lleno de esperanza, el hijo querido de Jacob. Pero esa misma admiración despertó algo terrible en sus hermanos: envidia. Lo que debería haber sido una familia se convirtió en una trampa. Un día, mientras José caminaba inocentemente hacia donde estaban sus hermanos, ellos decidieron acabar con él. Primero pensaron en matarlo. Luego lo arrojaron a un pozo oscuro, sin salida. Pero lo peor aún estaba por venir. José no solo fue rechazado, fue vendido como un objeto, traicionado por su propia sangre, arrancado de su hogar y entregado como esclavo a extranjeros. Imagina el desespero de ser arrastrado a un lugar desconocido, sin nadie para ayudar, sin nadie para escuchar tus gritos. Y aquí hay una dura verdad. Muchas veces los golpes más duros vienen de donde menos esperamos. José no fue herido por enemigos, sino por sus propios hermanos. Y tal vez tú ya hayas sentido ese dolor. Pero lo que José no sabía era que, incluso en esa caravana de esclavos, Dios aún estaba escribiendo su historia. Del palacio a la prisión, José fue arrancado de su casa como esclavo, pero Dios estaba con él. En la casa de Potifar, un oficial poderoso de Egipto, José prosperó. Todo lo que tocaba salía bien. Su fidelidad y excelencia eran tan grandes que fue puesto como administrador de todo. Un esclavo que se convirtió en el hombre de confianza del comandante de la guardia de Faraón. Parece un final feliz, ¿verdad? Pero el enemigo siempre intenta derribarnos en el momento en que estamos ascendiendo. La esposa de Potifar puso sus ojos en José. Intentó seducirlo, pero José era un hombre íntegro y temía a Dios. Rechazó sus avances día tras día, hasta que un día ella tendió una trampa. Agarrándolo por las vestiduras, intentó obligarlo a pecar. José huyó, pero fue acusado injustamente. El mismo José, que era visto como un hombre de confianza ahora, era tratado como un criminal, sin juicio, sin defensa, sin oportunidad de explicar la verdad. Fue lanzado a la prisión de los prisioneros del rey, el peor lugar posible. El calabozo donde eran arrojados los traidores, asesinos y condenados a muerte. Piensa en esto. José fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. Cuando finalmente comenzó a prosperar, fue acusado injustamente y arrojado a la prisión. Parece injusto, ¿verdad? Pero aquí está el secreto. Dios seguía en control. A veces creemos que estamos ascendiendo y de repente la vida nos derrumba. Perdemos un empleo, enfrentamos una traición, somos acusados injustamente. Parece el fin, pero no lo es.
porque Dios no nos lleva a lugares difíciles para destruirnos. Él nos posiciona para algo mayor. Y aún en la prisión, José no se rindió. Continuó sirviendo. Dios está en la prisión. José podría haberse entregado a la desesperación. Tenía todas las razones para rendirse, pero aún en la prisión, Dios estaba con él. Algo increíble comenzó a suceder. José no era un prisionero común. Su integridad y fe llamaban la atención. Poco a poco, conquistó el favor del carcelero y fue puesto a administrar la prisión. Sí, aún estaba preso, pero incluso allí, Dios le daba autoridad. Y luego, un nuevo giro. 2 hombres fueron arrojados a esa misma prisión. El copero y el panadero del rey habían servido a Faraón, pero ahora estaban olvidados en el calabozo, esperando un destino incierto. Una noche, cada uno tuvo un sueño misterioso. Algo los perturbaba profundamente, y José, sensible al dolor de los demás incluso en medio de su propio sufrimiento, notó eso y les preguntó: ¿por qué están tan tristes? Ellos le contaron sus sueños, y José hizo algo que cambiaría todo. No solo los escuchó, sino que les dio una respuesta venida de Dios. Al copero, José reveló: en 3 días serás restaurado a tu posición junto a Faraón. Pero al panadero, la noticia no era buena. En 3 días serás ejecutado. Y sucedió exactamente como José dijo. Ahora piensa en esto. José estaba preso, sin esperanza aparente, pero Dios aún estaba actuando. Lo usó a José en ese lugar oscuro, preparándolo para algo mucho más grande. Y tal vez así sea en tu vida. Puedes sentirte atrapado, olvidado, sin respuestas, pero Dios está allí, en el fondo del pozo, en el dolor, en el silencio. Él sigue estando en control. Lo que José no sabía es que esa simple interpretación de sueños era el comienzo de su liberación, de la prisión al trono. El tiempo pasó. 1 año, 2 años, 3 años. El copero, aquel al que José había ayudado, había sido restaurado al palacio, pero se olvidó completamente de José. La promesa de libertad parecía lejana. Los días se convirtieron en meses, los meses en años, y José seguía en prisión. Ahora detente y piensa. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no tienen respuesta? Que Dios se olvidó de ti. Pero entonces pasó. Una noche, el faraón tuvo un extraño sueño. 7 vacas gordas emergían del río Nilo, pero eran devoradas por 7 vacas flacas. Luego, 7 espigas de trigo llenas y saludables surgían, pero eran consumidas por 7 espigas marchitas y quemadas por el viento. El faraón despertó perturbado. Ningún sabio de Egipto pudo interpretar el sueño. Fue entonces cuando el copero recordó: conozco a un hombre en la prisión que puede interpretar sueños. Rápidamente mandaron llamar a José. Ahora imagina, José se despertó esa mañana como prisionero, pero al final del día sería gobernador de Egipto. Cuando trajeron a José ante el faraón, él no solo interpretó el sueño, reveló el plan de Dios. 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambre devastadora. Y luego, algo impensable sucedió. El faraón miró a José y dijo: ¿quién mejor para administrar Egipto que aquel a quien Dios le reveló la verdad? En ese mismo momento, José cambió la ropa de prisionero por las vestiduras reales, cambió las cadenas por el anillo de autoridad del faraón, cambió la cárcel por el trono. Lo que parecía el fin era solo el comienzo. Ahora, quiero saber de ti. ¿Crees que Dios puede cambiar tu historia como lo hizo con José? Si tienes fe y crees que tu victoria llegará, escribe en los comentarios: tengo fe y sé que lo voy a lograr. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios.
¿Te has dado cuenta de que en toda la historia de José, la Biblia no menciona que Dios le habló directamente? Ninguna visión, ninguna voz audible, ninguna revelación sobrenatural. Pero, ¿sabes lo que dice la Biblia? El Señor estaba con él, incluso en la prisión, incluso en el olvido, incluso cuando todo parecía perdido. Y tal vez esta sea tu historia hoy. Tal vez estés esperando respuestas. Tal vez hayas orado durante años sin ver nada cambiar. Tal vez estés atrapado en una situación que parece no tener salida. Pero presta atención. El hecho de que Dios esté en silencio no significa que Él no esté actuando. Dios no solo sacó a José de la prisión, Él usó la prisión para llevarlo al trono. Y si tu momento difícil no es el fin, sino el comienzo de algo extraordinario. Si este mensaje te habló, comparte este video y suscríbete al canal. Y ahora quiero desafiarte. Si tienes fe y sabes que Dios está actuando aunque no lo veas, escribe en los comentarios: tengo fe y sé que lo voy a lograr. Porque así como José, tu historia aún no ha terminado.